y cuál fueron su trato hacia los personajes de las potencias del eje que vivían en estos países: Japón, Alemania e Italia. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como México de alguna manera trataba de restringirles las actividades a estas personas de ascendencia japonesa, italiana o alemana. En general hubo mucha discriminación y incluso se emprendieron programas para reubicar a ese tipo de personas con un trato un poco déspotas hacia ellos. Inclusive a pesar de que eran ciudadanos, sobre todo americanos o mexicanos, el trato fue malo. Se les obligaba a que tenían que dar información de su ubicación para seguirlos observando. Eh, Mucha gente se aprovechó de estas situaciones para aumentar su riqueza, comprarles sus bienes a estos personajes. Los que más sufrieron fueron los japoneses, principalmente en Estados Unidos. Eh, Históricamente, Estados Unidos ha tratado de manera diferente a los inmigrantes que vienen tanto del parte occidental como de la parte oriental. Incluso ya desde antes de la guerra, en 1882, el Congreso prohibió a los chinos la entrada hacia Estados Unidos. En 1908, el presidente Roosevelt negoció un acuerdo en Japón para limitar la entrada de japoneses también hacia Estados Unidos. En el transcurso del tiempo hubo una gran cantidad de restricciones, hasta que en 1927 se establece la Ley de Ingresos de Inmigrantes, lo cual establece que solamente pueden ingresar un máximo de 150,000 inmigrantes, aunque prácticamente esto solamente aplicaba para nuevamente Oriente, ya que, por ejemplo, entre 1900 y 1930 hubo un ingreso de mexicanos a Estados Unidos aproximadamente de 1 millón de personas. Antes de que Estados Unidos ingresara a la guerra, también exigía a los extranjeros que tenían fortunas mayores de $10,000 que tendrían que dar un listado de sus bienes para que los funcionarios federales estuvieran enterados. Eh, Inclusive pocas horas después de que Japón atacara a Estados Unidos en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, más de 120,000 japoneses y ciudadanos japoneses norteamericanos automáticamente les cambió la vida. La gran mayoría de ellos vivían de la pesca, de la agricultura principalmente. De inmediato, la Oficina Federal de Investigación arrestó a los principales líderes y a la gran mayoría se les envió a campos como de concentración en el centro del país. En el transcurso de la guerra se hizo mucha propaganda en contra sobre todo de los japoneses, aunque también de alemanes e italianos. Les cerraron los bancos, les cerraron sus cuentas bancarias, les confiscaron bienes, también se apropiaban de sus pertenencias personales, de sus radios, de ciertos papeles, armas, etc. Para esto, muchos de los vecinos, sobre todo los japoneses, aprovecharon la situación y empezaron a comprarles propiedades a costos muy baratos para valor comercial. Una vez que los japoneses estuvieron dentro de esos campos de concentración japonés, no podían trabajar y tampoco podían salir de esos lugares. En relación a los italianos y los alemanes, pues les fue menos mal. También los obligaron a cambiarse de ciertas zonas, sobre todo de las costas donde vivían los alemanes, a ciertos lugares estratégicos. Se dice que cerca de 14,000 de los 314,000 alemanes que vivían en Estados Unidos los tenían también vigilados y concentrados, y 3,000 de 600,000 italianos que fueron considerados peligrosos estaban también en vigilancia extrema. Definitivamente el dolo fue mayor para los japoneses, fue muy radical. Incluso fue admitido en 1983
en el Personal Justice Daniet, que es información de la Comisión sobre Reubicación e Internamiento de Civiles en épocas de guerra. Y el presidente George Bush en 1990 estipuló que se les hiciera una reparación del daño a los que hubieran sobrevivido para entonces. Bueno, ¿qué sucedió en México? Aquí fue algo diferente, pero de cualquier manera sí hubo algunas situaciones. En realidad en México la guerra para este país empezó el 13 de mayo de 1942, cuando supuestamente un submarino alemán ataca un buque petrolero llamado Potrero del Llano, donde mueren 14 marineros mexicanos y se derramaron 38,000 barriles de crudo. Eso sucedió en el Golfo de México. Para esto el gobierno mexicano reclamó al gobierno alemán y al parecer la respuesta fue el hundimiento de otro barco, el Faja de Oro, donde murieron 7 marineros mexicanos. Para esto el presidente Miguel Alemán, con apoyo del Congreso y en general de la población, le declaran la guerra a las potencias del eje. Antes de la guerra, los alemanes en México vivían de manera un poquito más corta entre ellos. Tenían la indicación por parte de su gobierno de que deberían reunirse en ciertas zonas de élite, en clubs y en ciertas escuelas a sus niños. Para esto, los alemanes hacían mucha propaganda para que México se mantuviera neutral en el momento de que Estados Unidos y Alemania entraran en conflicto. Los japoneses en México, la mayoría se encontraban en la costa de Baja California, donde se dedicaban a la pesca y a la agricultura. Otros tantos se encontraban también en Chiapas. Los italianos, la mayoría estaban en Veracruz, en Puebla, en Michoacán, y pues estaban también dedicados a ciertas ramas de la economía. Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas existía una institución que era la IPS, que es el Departamento de Investigación Política y Social, los cuales la hacían de una policía cercana al gobierno para vigilar a posibles sospechosos. Nuevamente se utilizó esta institución para estar vigilando a aquellos personajes de las potencias del eje que fueran, que estuvieran en contra del gobierno mexicano. Hubo muchas actividades que hizo el gobierno en contra de estas personas, cerrándole las embajadas, expulsó a los diplomáticos de esas embajadas, limitó las solicitudes de residencia y de ciudadanía, y estuve examinando las cuentas bancarias de esos extranjeros. Nuevamente, igual que Estados Unidos, reubicó a muchos de los japoneses, los trajo de las costas a la Ciudad de México y a Guadalajara para tenerlos vigilados. Los Estados Unidos también metían mano en eso, dando información a México sobre quiénes pudieran ser peligrosos para la seguridad de ambos países. El gobierno le decía a los japoneses que ellos seguían siendo dueños de sus tierras, pero mientras duraba la guerra, tenían que ceder la administración de sus bienes a personal mexicano. Esto creó caos, conflicto con los japoneses. Muchos vendieron y otros malbarataron sus tierras y otros mejor las traspasaban para evitar perder algo. También el gobierno mexicano rescindió muchas cartas de naturalización a todos los personajes del eje. Hubo muchos casos. Por ejemplo, hubo el caso de un doctor ginecólogo que vivía en Mazatlán, japonés, el cual tenía ahí una familia y 7 hijos, pero pues le pusieron dedo las mismas poblaciones locales, la misma gente, y entonces esta persona lo tuvieron que mandar a la Ciudad de México para estarlo vigilando. Mientras tanto no podía trabajar. Se dice que le daban por ciertas influencias la posibilidad de que regresara a Mazatlán, arreglara sus asuntos, pero duraba meses y se regresaba sin poder utilizar su dinero. Con el tiempo, al terminar la guerra, tuvo que ceder parte de sus terrenos que quedaron dentro de la ciudad, del pueblo,
para evitar algún tipo de conflicto. Hubo otros casos, por ejemplo, de alemanes que se casaban con mexicanas y que al enterarse que Alemania se preparaba para una guerra, adquirían la nacionalidad mexicana. Pero aún así, todas esas cartas de naturalización quedaron sin efecto. Así una gran cantidad de casos. Eh, Finalmente, después de la guerra, los japoneses que estaban internados en esas zonas en Estados Unidos regresaron a sus sitios originales, y en México, pues relativamente no. Muchos se quedaron en Guadalajara o en la Ciudad de México ya a laborar y reintegrándose a la economía. Eh, Hubo otro caso en el cual este, el gobierno de Chihuahua eh, agarró a 57 japoneses y uno de esas personas se lo llevó a su rancho, se los llevó a su rancho a trabajar en unas condiciones muy malas, infrahumanas, con fríos extremos, etcétera, aprovechando la situación. Para esto, un grupo de japoneses en México pues bueno, hablaron a la gobernación para que hicieran la investigación, y fue de la manera que lo rescataron. Hubo muchas circunstancias que se dieron aquí en particular en el país. Eh, ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Bueno, definitivamente, aparte de que los gringos, perdón, los estadounidenses son elitistas, México no se queda atrás. También tratamos muy mal a las personas de otro origen, sobre todo centroamericanos, japoneses, chinos. Los subestimamos, los hemos visto mal, igualmente que los Estados Unidos nos ven mal a nosotros. Otra cosa podemos rescatar es de que la corrupción se ha movido desde siempre. El hecho, por ejemplo, de ese personaje en Chihuahua que mantuvo secuestrados a esos japoneses y esclavizados sin avisar al Secretaría de Gobernación, pues habla son datos de corrupción que se dieron en todos lados. La gente también aprovechándose de la situación de esas personas, tratando de robarles, quitarles sus pertenencias, etc.